Y así como está, vamos a ir a la escritura, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 5. Libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 5. ¿Lo tenemos? Y dice la escritura: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. ¿Fuimos nosotros qué? Curados. Amén. Vamos a abrir hoy sobre este mensaje: Jesús herido, molido y castigado. Ustedes, hoy es una fecha en el cual hace más de 2000 años Jesús fue a la cruz y pagó un precio muy grande por amor en nosotros. En unos celebran la crucifixión, la muerte. Otros celebran la victoria, en este caso el diablo. Según para ellos, Cristo, cuando fue a la cruz, el diablo le ganó. Es para ellos. ¿Y para nosotros qué es? ¿Para usted qué es? Es la victoria, es la salvación. Él nos redimió y por eso usted y yo estamos aquí presentes. Pero miren, en este versículo se debe capturar el corazón. Y lo primero que vamos a ver es a Cristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La primera palabra más dice, muestra el contraste entre la idea falsa descrita al final del verso. Cuando Cristo murió como resultado de su propio pecado y necesidad, y el hecho verdadero de que Él murió para pagar por nuestros pecados. La palabra herido es muy interesante e importante. La palabra hebrea significa atravesar. Y Él fue atravesado, Él fue traspasado, Él fue herido. Él fue herido. Y para soportar todo eso, por amor a nosotros, por amor a cada uno de los que estamos aquí hoy presentes, 2000 años después. Pero ¿sabes lo que veo de esta palabra? Que esta palabra fue escrita hace 700 años antes de que esto sucediera. Antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario, el profeta Isaías había tenido esta profecía o esta visión, y en el cual él describe el acontecimiento de lo que iba a pasar 700 años después y ver la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, y miraban a mí, a quien traspasaron. Eso lo decía también el profeta Zacarías. Lo miraron, lo juzgaron, lo criticaron, lo humillaron. ¿Qué no le hicieron al Señor Jesús? Y esta es una semana en la cual muchos entran en una etapa de lo que hicieron en un año, entonces quieren reconciliar y hacerlo en una semana o en 1 o 2 días. Pero esto es para llevar no solamente cada vez que hay una Semana Santa o cada vez ir y buscar de Cristo. Nuestras vidas tienen que tener una vida santa todos los días delante de Él, estar delante de Él. Eso realmente poder estar y realmente entender el significado de lo que Él hizo en la cruz. Usted y yo puede que estemos aquí en este tiempo, que son tiempos por lo general y lo que vemos cada día son más difíciles, y vemos que la maldad y el pecado cada día aumentan. Obviamente esta profecía ocurrió hace 700 años,
pero dice que su cuero cabelludo fue traspasado por unas espinas. Y ahí empezó a brotar y a derramarse su preciosa sangre. Porque le decían: tú eres el hijo el rey, de los judíos. Y lo coronaron con una corona de espinas. Cuyas manos y pies fueron traspasados por clavos sobre la cruz, cuyo costado fue traspasado por una lanza romana, como lo dice el apóstol Juan. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, para que se cumpliese la escritura. Vemos que lo que vivió Jesús, ni usted y yo, ni nadie hasta el día de hoy, lo hará. Y lo haría cualquier persona. Eso no lo hace solamente Cristo Jesús. Pero la razón eso es porque Jesús fue herido, fue molido y fue castigado por amor a nosotros. Cuando dice el texto, dice que Él fue molido por nuestros pecados en Isaías, ahí en el capítulo 5, la palabra hebrea molido significa triturado. ¿Usted sabe lo que Él tuvo que vivir y pasar por amor por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos aquí? Pero miren, el moler y triturar de Cristo comenzó, ¿sabe dónde comenzó esto? La noche anterior, en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser arrestado, cuando Jesús estaba ahí, en agonía, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En Lucas capítulo 22, versículo 24. Gotas de sangre, lo que Él derramó la noche del Getsemaní, la noche el que le dijo a sus discípulos: vengan, acompáñenme y oren, aunque sea una hora. ¿Y qué hicieron muchos? ¿Qué hicieron todos? Perdón. Se durmieron. No pudieron aguantar ni soportar. Y en el huerto de Getsemaní, Cristo fue aplastado, escúchelo, fue aplastado por el peso de nuestros pecados, los cuales fueron puestos sobre Él allí. Y ahí fue el momento en el cual Cristo vivió y padeció, y empezó lo que vemos aquí: la agonía, la angustia. ¿Saben por qué? Porque pocas horas después Cristo fue herido y molido por los azotes que recibió directamente antes de ir a la cruz y de ser traspasado por una lanza. Pero el significado más profundo, escúchelo, iglesia, del ser molido es que habla de la carga de nuestros pecados sobre Él, la carga que Él tuvo que recibir. Dice, como dijo el apóstol Pedro, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si realmente el mundo, la iglesia, entendiéramos este mensaje y entendiéramos, se lo aseguro, que aquí estarían todos a las 8 de la mañana orando, clamando y pidiendo misericordia y pidiendo perdón por nuestros pecados. Pero hoy en día la iglesia se ha desviado a otras cosas. La iglesia no ha entendido realmente el significado de la cruz, y muy pocas veces se predica sobre el mensaje de la cruz. Hoy en muchos lugares se da el sermón de las 7 palabras, las 7 palabras que Cristo dio en la cruz. Y una de ellas me impacta a pesar de que lo escupieron, lo maltrataron, lo humillaron, las palabras de Él dijo: Padre, perdónalos, porque ¿qué? No saben lo que hacen. ¿Y cuántas veces no le fallamos a Jesús? ¿Cuántas veces no lo llevamos a la cruz? 1, 2, 3, muchas veces lo volvemos y lo llevamos por nuestros pecados.
y le fallamos. Y queremos que Él nos dé respuesta y queremos que Él nos conteste. Pero aquí hay algo muy importante. Dice, quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Número 2. Cristo Jesús fue castigado en nuestro lugar, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo fue sobre Él. Antes, ¿cómo estaba el mundo? Condenado, en pecado. ¿Cómo estaba la humanidad en esos tiempos? Sin esperanza. Pero Él vino a dar la respuesta. Él vino a dar esa respuesta. Y como lo dice acá, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién es el que trae realmente la paz del mundo? La paz que sobrepasa todo entendimiento se llama Cristo Jesús. ¿Por qué el mundo está como está hoy en día? ¿Por qué vemos que unos se matan unos con otros? ¿Por qué vemos que la sociedad cada día, en vez de mejorar, está empeorando? Porque realmente se olvidaron de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por dónde empieza todo? Por la casa. Por la casa, por su casa. La iglesia se ha alejado. La iglesia ha dejado de ver la cruz del Calvario. La iglesia ha dejado de ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso hoy en día vemos que la iglesia ya no quiere buscar de Cristo Jesús. Y aquí dice, el castigo. Dentro del texto declara que el castigo cayó sobre Él. No sobre nosotros, sobre Él. Estábamos siendo condenados, estábamos ya, dice, la justicia de Dios cayó sobre Cristo, sobre Él. ¿Y sabe lo que implica cuando Él estuvo en el Getsemaní? Que la ira de Dios contra el pecado cayó todo sobre Él. No era fácil. Por eso Él, cuando estaba en el Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, la voluntad de Él. Y eso no fue nada fácil. Usted hoy en día ha sido bendecido y somos bendecidos porque tenemos a Cristo, porque lo tenemos a Él. Mi pregunta es en esta mañana, ¿qué hemos hecho? Si Él lo dio todo por nosotros, ¿qué está esperando Él de parte de nosotros hacia Él? ¿Quién me da una respuesta? Que nos acerquemos, ¿qué más? Que le obedezcamos, ¿qué más? Muy bien, que lo entreguemos todo. Mi pregunta es, ¿le hemos entregado todo a Jesús? ¿O ahí a pedacitos? Jesús no quiere ni el 70, ni el 70, ni el 80, ni el 90. Quiere el 100% de nosotros. No a migajas, no a pedazos. No un domingo sí, un domingo no. No cuando yo quiera, cuando no. Por eso aquí, ese castigo lo recibió. ¿Sabe por qué? Por amor a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sea que el castigo de nuestros pecados fue puesto en Él, por lo cual nuestra paz y reconciliación con Dios fueron hechos por Él. Por ello, la ira divina es apaciguada, la justicia es satisfecha y se hace la paz. ¿Usted sabe lo que es la ira de Dios? Yo creo que no. No estaríamos acá. Y ya se viene. Y ver el mundo como está. Creo que Dios está irado. Y está irado con esta humanidad. Que cada día la depravación
que cada día lo que vemos son cosas nada buenas. Hace 8 días la semana pasada, yo decía, unas personas estaban en un teatro viendo un concierto con niños y de repente entraron como 10 locos a echar bala y a matar a todo el mundo, 130 personas, porque sí, porque es un movimiento, y murieron inocentes, murieron niños. ¿Hasta dónde vamos a experimentar y llegar, o va a llegar la humanidad, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que usted está escuchando y viendo por noticias? De pronto uno de estos locos que dicen llamar presidentes o ministros están ahí con un maletín y en cualquier momento le da de oprimir un botón rojo y empezar la guerra. Y dice la escritura que oiréis de guerras y rumores de guerras. Y está escrito en la palabra. Pero muchos se preguntan, pero es que eso lo dijo el Señor Jesús hace 2000 años. Esta palabra fue dada hace 700 años antes de Cristo y se cumplió. Lo que pasa es que Jesús, Dios, ha tenido misericordia de la humanidad, del mundo, y también gracias al Señor Jesús que ha intercedido por nosotros. Esto hace rato que ya se hubiera acabado, ya no estaríamos acá, pero Él está haciendo una pausa, una espera más. Pero el llamado es a que, si Él lo dijo hace 2000 años, que fue a la cruz y se cumplió, y si Él dijo que volvería, muy pronto va a volver, porque las señales ya se cumplieron y el tiempo se está acercando, y debemos usted y yo estar listos y preparados para ese momento. Dice aquí, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre. Cristo fue castigado en tu lugar, apaciguando así la justa ira de Dios contra tu pecado, contra mi pecado. Él, nosotros deberíamos de estar allá, pero Él lo hizo por cada uno de nosotros. Por eso dice que Él, cuando estaba en la cruz, Él tuvo por sumo gozo, aún con sus dolores, con sus heridas, dice, vale la pena. Y eso siempre lo he repetido, vale la pena morir, porque dentro de 2000 años un grupo de personas, miles, estarán adorando, estarán buscando mi presencia. Por eso vale la pena. A pesar del dolor, hijo, Padre, vale la pena, porque hay miles que van a conocer de ti a través de este sacrificio de la cruz. Y luego dice el tercero, Cristo cura nuestro pecado por su llaga, mas herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de la paz fue sobre él. Y dice, y por su llaga nosotros fuimos curados. Dice aquí la palabra llagas, en el hebreo significa heridas. Por esas heridas, ¿cuántos azotes recibió Jesús? 39. De esos 39 hay hoy en día 39 enfermedades y sus derivaciones. Y eso es lo que Cristo vivió en la cruz. Pero dice aquí, el apóstol Pedro citó el verso, vaya conmigo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lee? Quien llevó el mismo que en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando que muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Se refiere primeramente a los azotes de Jesús. Y dice aquí que esas palabras son referencia particular a la flagelación, a lo que Cristo de los soldados llevaron a cabo por el mandato ¿de quién? De Pilato, gobernador romano. Pero mire lo que dice. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo mandó azotar. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿A quién soltaron? ¿Quién era Barrabás? Como dicen por ahí, una yayita. ¿Y qué eligió el pueblo? Hace el domingo, ¿cómo recibieron a Jesús? Con ramos, con aplausos, como un rey. Y 4 o 5 días después, ¿a quién estaban pidiendo que lo soltaran y a quién pidiendo que lo crucificaran? ¿Sabe lo que veo y encuentro? Que somos muy rápidos para olvidar. Que hoy, cuando usted está bien, cuando usted está alegre, contento, le dice, uy Señor, gracias. Pero cuando esté todo nublado, cuando esté todo a su alrededor, entonces ahí se olvida de lo que Cristo hizo en la cruz. La palabra me dice que usted no va a tener una vida color de rosa y todo, no. Que tendremos aflicciones, que tendremos momentos, tribulaciones, momentos difíciles. Pero ahí Cristo va a estar con cada uno de nosotros. Esto no para aquí. Esto no para 4 años. Cuando yo tenía hace años y participaba en la tradición y por ende iba a ser sacerdote católico y me sabía todo de memoria, procesiones, todo, y pensaba que con esto ya yo iba a pagar de mi sacrificio, mi ofrenda, mi todo y ya. Pero llegaba el lunes, después de la Pascua, después, y volvía a mi vida pecaminosa, a mi vida normal. Y ya creía que con eso ya, en Semana Santa, ya pagaba todo. Y esto se refiere es a un sacrificio diario, a sacrificar nuestra carne. Y necesitamos sacrificar nuestra carne. ¿Qué te impide seguir a Jesús? ¿Qué te impide servir a Jesús? ¿Sabes lo que veo? Que estamos en los últimos tiempos, que las cosas van a suceder, que lo que Dios ha hablado y profetizado es que ya no van a ser en años, sino en meses y semanas, que todo el cumplimiento de la Escritura se está dando al pie de lo que dice la palabra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿usted sigue? Y les recuerdo la palabra en este tiempo. ¿Quiere seguir siendo de las multitudes o de los obreros? Lo que decía el pastor. Seguir siendo una multitud, seguir siendo un espectador, mirando, o ponerse en el lugar, en la brecha y decir, aquí estoy. Jesús, heme aquí. Quiero de alguna manera honrarte y agradecerte lo que hiciste en la cruz del Calvario. Vaya conmigo a Romanos, en el capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tenemos? Versículo 21.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Siguiente. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿En qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Siguiente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y ¿qué más dice? Versículo 30. Murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Repítalo, ¿son dignos de qué? No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y eso se resume al mundo que estamos viviendo hoy. Lo que dice ahí, tales cosas son dignos de la muerte, y una muerte eterna, una muerte sin salvación. ¿Ven? Por eso el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y ven todo este resumen, y aún hay muchas cosas más, pero ven que cómo el mundo ha cambiado, que prefieren hoy en día, y daba sus ejemplos de en muchos países como cada día prueban el aborto, y ya no son en meses, sino ya un año, ya 9 meses, ya hasta que el niño ya hay autorización o de abortos, y eso es lo que más se está viendo. Escuchaba una estadística que lo que va de este año en Estados Unidos ya van más de 1 millón de abortos, lo que va de este año, solo en esa nación. Y eso es lo que estamos viendo. Pero ¿sabe una cosa? Si ven a alguien maltratando un animalito, maltratando un perrito, maltratando, ¿qué le caen? La justicia, los defensores de animales, hasta cárcel. Pero ven a alguien, una jovencita o algo, ir a y abortar. No, está normal.
está en su derecho, está ya aprobado. Tranquila, mamita, usted fue un error, no, antes la apoyan. Antes, si le llegan en contra, le mandan abogado para que la defiendan, pero para unas cosas sí, pero para la vida, para esas criaturas. Y eso queremos traer, eso que vimos allá, aquí en la iglesia, de dónde empieza la gestación hasta donde termina. Ya desde el momento en que está ahí, ya la concepción, ahí ya está la vida. Y eso es lo que vemos en el mundo. Vemos que hoy todo esto, todo este resumen que usted ve acá, es lo que está viendo el pecado, la maldad. Y usted y yo tenemos ahí en nuestras manos esa responsabilidad de ir y llevar las buenas nuevas, de ir y hacer lo que Cristo nos encomendó en San Mateo 28, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? Por toda. ¿Y dónde empiezan las naciones? En su casa, con los suyos. Cristo pagó un precio muy grande. Ya hace años, me acuerdo desde pequeño cómo era una Semana Santa. No sé si muchos, usted no podía ni lavar, ni planchar, ni ver televisión siquiera, porque todo era pecado. Todo era. O sea, en medio yo iba a coger la escoba y cuidadito la va a coger, porque va a barrer el rostro del Señor. O sea, era algo. Pero usted veía las calles solas y todo el mundo ahí encerrado. Y ya hoy en día, ¿usted cómo ve las calles? Llenas de gente. ¿Cómo ve las playas? ¿Cómo ve las piscinas? ¿Cómo ve el mundo? En caos, en pecado, en muchas cosas. Yo le digo que eso era, había algo de reverencia. Yo me acuerdo que nos cogían y estaba un chiquitico y daban la película de Jesús, y ese era el plan: almuerzo, y colían la película ahí 4 o 5 horas y uno era ahí. Y no se paraba ahí, y cuidado va a decir algo, y cuidado, pero ahí. Y ahí nos tenían. Pero había, ¿sabe algo que se ha perdido? Y aún dentro de la iglesia se llama reverencia. La reverencia, el respeto por las cosas de Dios, por las cosas que realmente a nosotros nos deben importar, y es las palabras. Y algo que miraba acá para terminar: y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Pero ¿sabe? ¿Curados de qué? Del pecado. Porque cuando está el pecado, se refleja en las enfermedades, se refleja en muchas cosas. Y por esa llaga fuimos curados de nuestros pecados, de nuestra maldad. Se ve hoy en día cantidad de personas y están en la iglesia, llevan 10, 15 años, pero no han tenido sanidad. Porque ¿sabe qué pasa? No han perdonado. Porque hay rencor, porque hay ira, porque hay cosas en su corazón. ¿Y sabe lo que el Señor quiere? Limpiarnos totalmente. Y a través de esa limpieza, ahí viene la sanidad, tanto física como espiritual. Él nos sanó y Él lo puede hacer. Y Él está obrando en este lugar. Y Él se está moviendo por medio de sanidades. Él se sigue glorificando. Hoy no es un día para estar tristes. Hoy no es un día para lamentarnos. Hoy es un día para gozarnos y darle la gloria y la honra al Señor, y darle gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años, por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántos lo creemos? Cristo cura nuestro pecado por su llaga, por esas llagas. Imagínense cada latigazo, por cada uno de ellos una enfermedad.
cáncer, sida, diabetes, todas las enfermedades que usted, y aún sus derivaciones. Y por Él lo hizo por amor. Esa es la palabra clave. Él fue a la cruz por amor. Él resucitó por amor. Y Él está aquí con nosotros por amor. Valoremos. Demuestre, decía mi pastora, no me demuestre a mí que me ama con palabras, sino con hechos. No nos demuestre a nosotros los pastores con palabras, tan lindo pastora, tan lindo pastor. Demuéstreselo a Cristo Jesús con sus hechos. Dice la palabra, de labios me puede honrar. ¿Dónde está su corazón ahorita? ¿En su frijolada de esta tarde? ¿En su sancocho? ¿En su mojarra? ¿En su almuerzo? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está mi corazón hoy en día? ¿Qué estamos pensando más? ¿Lo de allá afuera? ¿Lo que realmente Cristo quiere con cada uno de nosotros? Redimirnos y que estemos con Él, delante de Él, en la presencia de Él. Él quiere eso. No se distraiga, no se deje llevar por las cosas de este mundo. ¿Qué nos lleva a este mundo? Afanes, preocupaciones, estrés, depresión, tristeza, ¿qué más? Amargura. Y eso se ha metido dentro de la iglesia. Y Jesús hoy nos recuerda, yo ya pagué eso hace 2000 años. Yo pagué un precio por ustedes muy, muy grande. Y Él quiere hacer algo nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas las hace nuevas cada día. Él hizo algo nuevo en mi vida y Él quiere hacer algo nuevo en sus vidas. Cuando hace poco recordaba de unos jóvenes que el Señor los guardó de la muerte, recordaba mi encuentro con Jesús, y es lo que vamos a ver el día domingo, un encuentro con el Cristo resucitado. Necesitamos todos, pero al usted no valorar, usted de pronto puede estar acá, se lo digo mucho a los jóvenes. Yo lo hacía por ver la sonrisa de mi mamá, porque mi mamá tuviera esa sonrisa y complacerla, pero en el fondo pensaba, ese pastor es un psicólogo tremendo, le lavó el cerebro a mi mamá, por eso mi mamá está aquí. Y yo los miraba a todos, estos evangélicos son unos locos. Yo no sé cómo mi mamá pudo llegar a este lugar, pero obviamente yo tampoco quería saber nada de Jesús, nada de Dios, porque tuve muchas desilusiones dentro de la fe que yo profesaba. No quiero entrar en detalles, pero eso me causó eso, un dolor, una depresión, una amargura, una tristeza. Y pensaba que en el trago, en el baile, esa era mi felicidad. Y lo que encontré casi fue mi desgracia y casi la muerte. Pero ahí encontré a ese Jesús vivo, real, que realmente cumple sus promesas, que realmente le doy gracias a Dios por las oraciones de mi familia. Y ahí entendí la palabra cuando hace más de 20 años el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y más de 20 años después, casi toda nuestra familia es salva y conocen de Cristo Jesús. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Herido, molido,
y castigado. Eso fue lo que Cristo sufrió y vivió en la cruz. Pero hoy es un día de gozo. Hoy muchos están citando que según esta fue a las 3 de la tarde cuando Cristo murió. Y decía mi esposita, este es un tiempo espiritual muy fuerte, porque las tinieblas celebran este día como una victoria. Celebran este día como la victoria de Satanás sobre Cristo. Y hacen pactos y hacen muchas cosas, celebrando para ellos, entre comillas, que Cristo fue vencido en la cruz. Y el que realmente venció en la cruz fue Cristo Jesús. Y venció todas las obras de las tinieblas. Amén. Por eso dice la palabra que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Cristo? ¿Cuánto le damos gracias a Jesús? Colóquese en pie en esta mañana. Herido, molido, castigado. Mi pregunta es, ¿usted haría lo que Cristo hizo? ¿Usted sería capaz de hacer lo que Cristo hizo en la cruz? Yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaces de hacerlo. Recibir toda la ira de Dios. Porque no es solo su pecado, es el pecado de miles y de toda la humanidad entera sobre una sola persona. Es eso. Por eso, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ese sudor combinado con sangre, esas gotas, era del nivel de estrés y preocupación que él tenía, de la angustia que él tenía en ese momento, pero se sujetó a obediencia. Y por eso usted y yo conocemos a un Dios vivo y real, que pagó un precio muy grande, que usted y yo y nadie lo puede hacer. Hoy estamos aquí para darle gracias a Él, pero también el Señor para dar un mensaje de fe y de esperanza, de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que Él estaría con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cierre sus ojos. Vamos a adorar y vamos a darle gracias a Dios. Escuche el mensaje de esta canción. Escuche lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Y recapacita por un momento. Y reflexiona por un momento. Y démosle realmente la prioridad a Cristo. Démosle realmente lo que Él se merece. La gloria, la honra, el honor y la alabanza.